Segunda clase de la materia sistemas automotrices. Como sabemos, en esta materia en particular, nosotros lo que vamos a tratar y a realizar es un estudio profundo y aplicar todo el análisis necesario para nosotros poder llegar a solventar fallas. Es decir, vamos a en esta materia estudiar todos los sistemas, analizarla para así poder realizar diagnósticos eficaces. Como vimos en nuestra primera clase, los sistemas automotrices que nosotros estudiaremos y en los que nosotros dividimos el auto son el sistema de aire, de combustible, de chispa, la compresión y la sincronización. En este caso en particular vamos a comenzar realizando un estudio y un análisis al sistema de admisión de aire. Como sabemos, nosotros debemos siempre estudiar y siempre atacar una falla pensando en dos claves, como lo son la mezcla estequiométrica y las estrategias de la computadora. En la mezcla estequiométrica, razón, causa y efecto de todas las fallas automotrices, independientemente de la falla que sea, siempre se debe y va a derivar en una alteración de la mezcla estequiométrica. Debemos saber dominar a la perfección que la mezcla estequiométrica ideal son 14.7 gramos de aire por cada gramo de gasolina. Esto es lo que debe de ingresar, lo que debe de quemarse en la cámara de combustión del cilindro, y que todo auto en todo momento siempre estará trabajando basada en estrategias de la computadora, que estas estrategias son independientes y diferentes a cada auto, a cada modelo, y que son estrategias que el fabricante integra en la computadora del motor. Análisis y contexto del sistema de admisión de aire. Los mecánicos que se encuentran en la calle, esos mecánicos que no se capacitan, esos mecánicos que tienden a realizar malos diagnósticos, siempre se debe a que no aplican las claves del diagnóstico, como lo es realizar sus diagnósticos basados en la mezcla estequiométrica y en las estrategias de la computadora. Y si a eso anexamos de que ellos ven el sistema de admisión de aire de la siguiente manera: un filtro de aire, un sensor MAF, el ducto de admisión de aire, el múltiple de admisión que estaría colocado en este punto. Esta es la forma como ellos ven el sistema de admisión de aire, y es por esto que al verlo de esta forma ellos realizan malos diagnósticos. La realidad en todo auto con sistema OBD2 en cuanto al sistema de admisión de aire es el siguiente. Como ya hemos visto, está constituido por múltiples sensores, múltiples actuadores, todos relacionados entre sí. Adicional a esto, vemos que todos les rinden información a una computadora y que ésta va a activar y a controlar actuadores. Esta es la realidad del sistema OBD2 en cuanto al sistema de admisión de aire. Y vean cómo inclusive tenemos una parte del sistema a la que no le damos definición. ¿A qué se debe esto? A que cada sistema es diferente de auto en auto. Según el fabricante puede contener un sensor más, un sensor menos, un actuador más, un actuador menos. Por eso es que al graficar y analizar, colocamos y dejamos una sección con un interrogante, porque va a variar según el fabricante. Ahora bien, si nosotros conocemos cómo funciona el sistema, si trabajamos basado en las claves en cuanto a la relación de la mezcla estequiométrica y las estrategias de la computadora, nosotros podemos solventar cualquier falla, porque estos componentes, más o menos, nosotros los vamos a ubicar a través de un diagrama eléctrico, quien nos va a decir el correcto funcionamiento de ese sistema. Y ya nosotros, aplicándose un análisis a todo el sistema, nosotros podemos solventar cualquier falla, independientemente del auto, de la marca, del modelo, independientemente de la cantidad de sensores o de actuadores que el sistema contenga. Comencemos el análisis. Como nosotros sabemos, existe un filtro de aire donde comienza el ciclo en cuanto al sistema de admisión de aire.
un filtro que se puede tapar, un filtro que nosotros debemos de reemplazar cada determinado tiempo para así garantizar la calidad del aire, así como también que haya un flujo de aire adecuado. El sensor MAF. El sensor MAF lo que hace es indicar la cantidad de aire que está ingresando al sistema. Correcto. Él le va a rendir información precisa a la computadora del auto. ¿Por qué? Porque él le informa en ese momento la cantidad de flujo de aire. Un momento en el lenguaje de la computadora es un milisegundo. Para nosotros, pensar o tomar una decisión en un milisegundo es muy complicado. Para la computadora no. Las computadoras están diseñadas para que en ese tiempo de un milisegundo ellas puedan tomar y aplicar decisiones. El sensor MAF le va a indicar a la computadora la cantidad de aire preciso que está ingresando en ese momento. Pongamos un ejemplo. Ella le dirá a la computadora que en este momento preciso estás ingresando 5 gramos sobre segundo de aire. ¿Correcto? Y así continúa el análisis del sistema. Sigue ingresando el aire a través del ducto y nos encontramos con el sensor TPS. El sensor TPS, como ya hemos estudiado a profundidad, está emanado con el pedal del acelerador. Es decir, si nosotros hacemos una demanda a través del pedal del acelerador, cuando nosotros lo pulsamos, el sensor TPS se me debe a abrir en proporción a esa necesidad o a esa solicitud que le estamos indicando, permitiendo el ingreso del aire, ¿verdad? Entonces, vean cómo ya nosotros estamos realizando un análisis de que está ingresando cierta cantidad de aire que le estamos informando a la computadora, que si nosotros pulsamos el pedal se nos va a abrir el sensor TPS y va a ingresar esa cantidad de aire que nosotros le estamos requiriendo, y que esa información, como vemos, también será llevada o también le será informada a la computadora, y que ella constantemente a través de estrategias estará cumpliendo esas necesidades muy precisas. Tanto el sensor MAF como el sensor TPS le enviarán una información muy precisa a la computadora para que ella con esa precisión tome decisiones, para que no se pierda una gota de combustible, para que ella pueda mantener la mezcla estequiométrica en la proporción ideal, 14.7 a 1. Esta es la función de todos los sensores, enviarle una información precisa a la computadora para que ella con esa precisión tome decisiones. Continuamos el análisis. Aquí se puede conseguir, sigue entrando el aire y puede llegar a través del ducto en lo que es el sensor IAT. El sensor IAT le informa a la computadora la temperatura de ese aire que está entrando. En motores en particular, el sensor IAT está incrustado o incorporado en el sensor MAF, pero cumpliría la misma función, enviar la información a la computadora para que ella tome decisiones basada en esa temperatura del aire. Seguimos el estudio y nos encontramos con un sensor muy importante, el sensor MAP. El sensor MAP le dice a la computadora la presión de ese aire que está ingresando. Correcto. Aquí llegamos a un punto muy importante en cuanto a las estrategias de la computadora, porque la computadora en su software, en su interior, tiene una tabla de relación en cuanto a la comparación del sensor MAP y del sensor MAF. Es decir, si el sensor MAF le informa a la computadora que están ingresando 5 gramos sobre segundo, ella en su tabla interna sabe qué presión debe tener ese aire. Es decir, el sensor MAF a ese aire que está entrando le tomará la presión y le dirá a la computadora eso corresponde a determinada presión. Y ella en su tabla interna compara 5 gramos de aire debe tener X presión. Si ella lo compara y ve que no es el adecuado, de que no están hermanados este flujo con esta presión, ella, como ya sabemos, nos activará un DTC. Este valor ella no lo va a reconocer. Y aquí es donde ocurre algo muy interesante. El sensor MAF en todos los autos está generalmente al comienzo del ducto de admisión, justo después del filtro de aire. ¿Qué nos hace esto? Esto nos lleva a lo siguiente, de que todo lo que ocurra desde aquí hasta el interior, hasta el múltiple
de admisión en su salida y entrada a los cilindros, el sensor MAF no lo va a medir, ¿correcto? Vean, de que él ya le dirá siempre a la computadora lo que está entrando de aire. Pero si tenemos una entrada de aire adicional a través de una de estas mangueras o una pérdida de aire, ella no se lo va a manifestar a la computadora y la computadora va a tomar decisiones basado en lo que le informe el sensor MAF. Es decir, que si tenemos una entrada de aire adicional, tendremos una mezcla rica porque la computadora hará los ajustes de combustible según lo que le diga el sensor MAF. Y como tenemos una entrada adicional de aire, nos va a ocasionar mucho aire y poco combustible, es decir, una condición de mezcla pobre. Continuemos con el ejemplo de las múltiples fallas que se nos pueden ocasionar al no conocer el sistema de admisión de aire de los autos con sistema OBD2. Aquí nos encontramos algo muy interesante, que es el sistema de frenos. Vemos como del sistema de frenos tenemos una manguera que nos va a ingresar a los ductos de admisión o muy directamente al múltiple de admisión. Entonces, si algo llegara a dañarse acá, me estoy refiriendo al diagrama, o que en esta manguera se parta y tengamos pérdida de aire o ingreso de aire, nos va a afectar el sistema. Nos va a afectar el sistema porque el sensor MAF le dirá a la computadora está entrando X aire, pero si nosotros tenemos una pérdida de aire o una entrada de aire porque algo se dañó en el sistema de freno, perderemos presión y el sensor MAF va a arrojar otra presión. Entonces la computadora, al comparar lo que debe ser que está registrando el sensor MAF con la presión del sensor MAF en ese momento, no lo va a reconocer porque para ellas esa comparación no debería ser. Entonces la computadora va a trabajar como trabajan las ECO que hemos visto, es almacenándolo un DTC y encendiéndolo a los 1000. Entonces una persona que no conozca el sistema va a conectar el escáner, va a ver una falla en el sensor MAP. Como no conoce el sistema, va a reemplazar el sensor MAP. Este es un ejemplo de las múltiples fallas. Otra que nos podríamos conseguir sería una falla en la válvula EGR. Como ustedes observan, tenemos que del escape una manguera que ingresa a la válvula EGR, que no es más que una válvula bypass que permite o no permite el paso del aire y que ese aire ella en momentos específicos le va a permitir ingresar nuevamente al múltiple de admisión. ¿Qué puede ocurrir? Que esta válvula bypass se averíe y quede siempre abierta, lo que permitiría que siempre el aire esté circulando. Esto para la computadora no lo va a reconocer porque ella debe cerrar y abrir en momentos específicos. ¿Qué ocurrirá? Nos almacenará un DTC y nos arrojará la luz de 1000 encendida en el tablero. Entonces, por eso es que es muy importante conocer cada uno de los componentes, tanto sensores como actuadores, así como las estrategias de la computadora basado en ello para poder realizar análisis. Aquí vemos cómo el sensor MAF, el TPS, el MAT, el IAT están relacionados entre sí en cuanto a la toma de decisiones de la computadora porque le envían información precisa, pero también cómo la computadora va a satisfacer esas necesidades, pero según lo que le informen los sensores en unos momentos específicos. Si ocurriese una entrada de aire o una pérdida de aire, la computadora va a trabajar en base a la información inicial almacenando DTC. Por eso es que debemos que conocer el funcionamiento de cada uno de los sensores y los componentes, cómo trabajan ellos cada uno y cómo la computadora va a reaccionar cuando cada uno de estos falle. Esto debemos conocerlo para poder realizar diagnósticos eficaces. Entonces, compañeros, mucho cuidado a la hora de realizar un diagnóstico, porque, repetimos, ante un ingreso de aire adicional que no es detectado por el sensor MAF, nos va a originar una condición de mezcla pobre, mucho aire, poco combustible. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Verdad? En el escáner nosotros podemos ver este valor, el valor del sensor MAF, y decir que está bien. Y en los ajustes de combustible nosotros podríamos ver la condición de mezcla pobre, ¿verdad? Entonces, si no conocemos o no realizamos un diagnóstico eficaz, podríamos comenzar a atribuir el poco combustible a unos inyectores tapados o a realizar reemplazo de bombas de combustible. Y como hemos visto aquí, a través de este análisis, el problema no estaría
por ese lado. Otro factor indispensable a la hora de realizar análisis y en los que yo particularmente he visto los mayores desastres a la hora de realizar diagnóstico se encuentra en este factor, en lo que es el múltiple de admisión. En la actualidad, el colector de admisión y de manera muy antigua ya a partir del sistema OBD2 lo ha ido involucrando en cada uno de sus autos porque, como sabemos, el sistema OBD2 lo que busca es disminuir la emisión de gases contaminantes, pero el fabricante lo que busca es disminuir el consumo de combustible y es por eso que ellos han implementado este sistema en sus autos, un sistema que es obviado o omitido por todos los mecánicos que se encuentran en la calle y que nosotros debemos dominar para poder realizar diagnósticos eficaces y dominar lo que es el sistema OBD2, como lo es el colector de admisión variable. En esta gráfica podemos observar que el sistema o el de colector de admisión variable no es más que un conjunto de veletas que se encuentran en los ductos que ingresan a los cilindros y estas veletas no hacen más que abrir y cerrar, permitiendo o restringiendo el paso del aire a los cilindros. Pero todo este mecanismo de abrir y cerrar los sistemas de estas veletas es todo un mecanismo, es todo un sistema que, como pueden observar aquí, contiene solenoides, un sensor de posición, incluso un vacuum, ¿verdad? Esto es independientemente del sistema que tenga para abrir y cerrar estas veletas. Puede ser abiertas o cerradas por vacío o abiertas y cerradas a través de un motor eléctrico. Ahora, ¿cómo funciona este sistema? Si nosotros vemos en este estudio el ducto de admisión y decimos que el aire es representado por este color azul, cuando la válvula está cerrada, pueden observar cómo aquí en el ingreso del cilindro tenemos una sección en blanco y una sección azul que sería con la válvula cerrada, cómo ingresa menor cantidad de aire. Y cuando las veletas abran, vemos que esta sección blanca se volverá azul y tendríamos un mayor ingreso de aire. Esto básicamente es lo que veríamos aquí. De una mejor manera la podemos precisar, como con la veleta cerrada va a entrar menor cantidad de aire y con la veleta abierta esta cantidad blanca se me volvería azul y tendríamos un mayor ingreso de aire. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué existe este sistema? Este sistema existe para regular la cantidad de aire. Si tú regulas la cantidad de aire que ingresa a los cilindros, puedes aprovechar la cantidad de combustible que está inyectando la computadora en ese momento. Es decir, este sistema generalmente funciona a altas velocidades. Es decir, si tenemos un auto que está en condición de manejo de 120 km por hora, 200 km por hora, es decir, una demanda de aire muy grande, ¿verdad? Entonces el sensor MAF le estará indicando a la computadora de que está ingresando mucho aire. La computadora va a compensar esa condición inyectando mayor cantidad de combustible. Es por eso que se crea este sistema, para que a altas velocidades la computadora va a enviar una señal a este solenoide. El solenoide va a activar a través de vacío o de un motor eléctrico, ¿verdad? Va a activar la apertura y cierre de estas veletas. Ojo, si está ingresando mucho aire, la computadora va a cerrar estas veletas, permitiendo la entrada de aire necesaria para esa cantidad de combustible que ella estará inyectando. Es decir, la cantidad de aire necesaria para mantener la mezcla estequiométrica en la relación adecuada. 14.7 gramos de aire ingresarán para esa gota de combustible que la computadora estará inyectando. Correcto, esta es la función del colector de admisión variable, ¿verdad? Disminuir la cantidad de aire que ingrese para aprovechar al máximo la cantidad de combustible. Pero vean de que este es un sistema muy complejo, de que es un sistema aparte que se debe conocer cuando se hacen estudios del sistema de admisión, porque tiene un solenoide. Y así como tiene un solenoide de activación a través de un motor eléctrico o de un vacuum, vean cómo incluso posee un sensor de posición. Es decir, la computadora dice, abran la veleta y se cerciora
a través de un sensor de que esas veletas se abran. Aquí ustedes pueden observar también de forma más detallada cómo es el funcionamiento del colector de admisión. Recuerden de que cada uno de los elementos o componentes en cuanto a sensores y en cuanto a actuadores de todo el sistema de admisión de aire, nosotros lo vamos a ver en detenimiento, tal cual como se vio el sensor TPS. Y todo lo vamos a relacionar y a estudiar y a realizar análisis en los sistemas por separado, así como estamos viendo ahora el sistema de admisión de aire. Es decir, que este sistema, el del colector de admisión variable, nosotros lo vamos a ver también por separados. Pero para efecto de este vídeo, vemos cómo es un análisis que se debe de estudiar, es un sistema que se debe de analizar, es un sistema que se debe de conocer. Aquí vemos lo que hemos estado hablando, como con la válvula cerrada se permite un pase restringido o limitado de aire al interior de los cilindros. Pero cuando abren las veletas, vean cómo esta sección en blanco permite que pasaría a ser azul, es decir, pasaría a ser una entrada completa de aire al interior de los cilindros. Esta es la función de este sistema. Debemos conocerlo y analizarlo porque de manera personal he visto muchos casos cuando por desconocimiento de cómo trabajan los sistemas me he encontrado esta manguera cuando se rompe, la taponean, la condenan y con esto lo que hacen es eliminan este sistema porque no hay activación de estas veletas y eso siempre va a originar fallas en el rendimiento del vehículo. Entonces hay que conocer este sistema para poder realizar diagnósticos eficaces. Cuando estas veletas son activadas a través de un motor eléctrico por desgaste común, se puede dañar el motor porque es un motor eléctrico y pueden quedar las veletas abiertas o cerradas y ya sabemos de que eso nos va a causar fallas en el rendimiento así como DTCs. Es por eso que es muy importante conocer este funcionamiento para así poder realizar diagnósticos eficaces. Repetimos, estamos viendo análisis en el sistema DTCs. Es por eso que es muy importante conocer este funcionamiento para así poder realizar diagnósticos eficaces. Repetimos, estamos viendo análisis en el sistema de admisión de aire, todo lo que nosotros debemos conocer en este sistema tan complejo, pero que vamos a estar viendo detalle a detalle para así poder especializarnos en diagnósticos. La válvula PCV. La válvula PCV es otro de los componentes o de los elementos en cuanto al sistema de admisión de aire que no es tomado en cuenta por los mecánicos al realizar un diagnóstico y que yo particularmente he solventado muchas fallas automotrices tomando en consideración esta válvula y cómo esta influye en el sistema de admisión de aire. ¿Por qué? Porque la válvula PCV esté donde esté, bien sea directamente en el bloque del motor o directamente o que venga incorporada en la tapa de válvulas como pasa en muchos autos franceses, o independientemente de que sea un sistema, un mecanismo sencillo o más complejo como en los Mazda, esta válvula va a cumplir siempre la misma función, que es succionar aire contenido en el cárter del motor y inyectar ese aire al múltiple de admisión. Es decir, esta válvula va a inyectar aire al múltiple de admisión y este aire que ella va a inyectar, la computadora sí lo toma en cuenta. ¿Por qué? ¿Cómo lo toma en cuenta? Ella va a comparar esa señal del sensor MAF que está entrando, ella lo va a comparar con la presión que debe tener en ese momento en específico a través del sensor MAP. Es decir, si hay una pérdida de presión o esa presión no es la adecuada en la tabla interna que tiene la computadora, ella no lo va a reconocer si no es la adecuada. Es decir, está entrando aire, el sensor MAP me va a tomar en cuenta toda la presión que hay en ese aire con esta válvula abierta o cerrada. Es decir, cuando está abierta, ella tendrá la computadora en su tabla interna un valor que debe ser proporcional a la que me está proporcionando para ese valor del sensor MAP. Es por eso que esta válvula hay que tomarla muy en cuenta a la hora de realizar diagnósticos automotrices. Como ustedes verán,
Es un sistema muy complejo, es un sistema que se debe conocer, es un sistema que se debe relacionar, es un sistema que se debe conocer cómo son las estrategias de la computadora en cuanto a cada sensor y en cuanto a cada actuador. Es importante cada una de estas mangueras, cada una de estas conexiones, tomarlas en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico, que todas no tengan fugas, que todas no estén obstruidas y que todas estén cumpliendo su labor. Y lo más importante, no hacer lo que hacen los mecánicos, condenar mangueras. No, la idea es que toda reparación que nosotros hagamos, mantener el sistema lo más original posible. ¿Por qué? Porque tarde o temprano esta computadora va a detectar cualquier anomalía que nosotros estemos realizando. Es decir, de esta forma hemos llegado al final de este tema, esperando que sea de su agrado, y recordemos, uno a uno de cada uno de estos sensores y actuadores lo vamos a estudiar y lo vamos a ir relacionando en un análisis en contexto de los sistemas automotrices. Entonces, ¿qué vamos a ver?